Saludos amigos, este es el pastor Abdiel del Toro, quien desea que la bendición de Dios sea contigo en este momento donde quiera te encuentres. Estoy feliz de poder estar a través de este medio, llegar hasta tu hogar, llegar hasta tu trabajo, llegar hasta ti, para que podamos juntos abrir la palabra, escudriñar la escritura, estudiarla y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Recuerda, Dios quiere darte una nueva historia. Y quiero invitarte a que me acompañes en el libro de Marcos, en el capítulo 5, versículos 22 hasta el versículo 34. Ese va a ser nuestro pasaje de estudio de esta noche. Marcos, capítulo 5, versículos 22 en adelante. Y esta historia es bien interesante. Jesús está recién llegando en la barca y llega hasta este lugar, llega hasta esta ciudad. Y miren qué interesante lo que ocurre. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y cuando le vio, se postró a sus pies. Y miren estos detalles porque vamos a ir a través de la historia haciendo ciertas comparaciones. Jesús llega y Jairo, tan pronto sabe que Jesús llegó, dicen que era uno de los principales de la sinagoga, sale corriendo y se postra a los pies de Jesús, va delante de Jesús, corre hasta donde está Jesús y allí se tira al suelo y se postra delante de él. Y dice la escritura, y le imploró, dice en mi versión, le rogó, diciendo, mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. ¿Saben? Ahí está el clamor de un hombre que estaba desesperado. Su hijita se estaba muriendo. Y Jairo salió corriendo, se postró ante Jesús, probablemente con desesperación, rogando, probablemente con algunas lágrimas, le dice, Jesús, por favor, ven a mi casa. Ven a mi casa, pon las manos sobre mi hija y ella va a ser sanada y ella va a vivir. Y la palabra de Dios dice que Jesús fue con él, porque no hay oración sincera que se haga en la presencia del Padre que no sea respondida por Dios. Y Jesús fue con él, dice el verso 24, y le seguía una gran multitud y le apretujaban. Y esta parte es interesante, porque dice que la multitud se había aglomerado también cuando se dieron cuenta que allí estaba Jesús y ahora Jesús va caminando con Jairo hasta su casa, pero la multitud se van todos detrás de él. Todo el mundo quería ver y todo el mundo quería saber lo que iba a estar ocurriendo, lo que iba a pasar. Pero dice la Biblia que eran tanta gente que lo apretujaban, así que iban todos así, unos encima de los otros. En estos días de pandemia, eso es algo muy atípico. Probablemente algunas personas están añorando estar así rodeado de mucha gente y tristemente por las cosas que están pasando en este mundo, hemos perdido un poco de eso. Sin embargo, dice la Escritura que estaban todos ahí apretujados y dice el verso 25, miren qué interesante, lean conmigo. Y había una mujer que sufría de hemorragias desde hacía 12 años. Una mujer que tenía una hemorragia, unos flujos de sangre. Por 12 años ella tenía esta enfermedad y esta condición. Y había sufrido mucho, dice el verso 26, de muchos médicos. Y había gastado todo lo que tenía y de nada le había aprovechado. Más bien iba de mal en peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás. Miren qué interesante este detalle, vamos a verlo más adelante. Jairo vino delante y se postró, pero esta mujer vino por detrás, dice aquí Marcos. Dice, y vino por detrás de él entre la multitud, así que utilizó la multitud para esconderse y tocó su manto, porque ella pensaba, si solo toco su manto, seré sanada. Y al instante, dice la Escritura, se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que ya estaba sana de aquel azote. De pronto Jesús, reconociendo que dentro de sí había salido un poder, volviéndose a la multitud le dijo, ¿quién me ha tocado el manto? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves la multitud que te apretuja y te pregunta, ¿quién me tocó? Y él miraba alrededor para ver a la que le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho y lo que había sido hecho en ella, fue y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu azote. ¿Saben? Esta historia es bien interesante porque es la historia de una mujer que anhelaba una nueva vida.
Es el relato de una mujer que anhelaba una nueva historia, una mejor historia para ella. La historia de esta mujer había sido muy desfavorecida, había sido complicada, había sido dolorosa, había sido vergonzosa, había sido muy cruel, había sido muy difícil. Tenemos el caso de una mujer que por 12 años tiene una condición, lo ha invertido todo, lo ha gastado todo, ha sufrido en manos de médicos porque ella intentó todo lo que había y todo lo conocido, había empeñado y había invertido y había gastado todo. Y dice la Escritura que al contrario, le iba de mal en peor. Las cosas estaban muy difíciles, muy complicadas para la vida de esta mujer. Esta mujer anhelaba algo mejor. Y un día llegó Jesús. ¿Saben? Hay 3 cosas que quiero compartir de esta historia. 3 cosas que quiero compartir con los amigos que nos están viendo en esta hora, con los jóvenes que nos están viendo y con todos los que están conectados con nosotros a través de esta plataforma. Quiero decirte que en primer lugar, a veces nuestros intentos parece que son en vanos. A veces nuestros intentos parece que son en vanos. Y tal vez yo le estoy hablando a alguien en esta hora que se identifica tal vez con esta mujer porque tal vez se mira y dice, caramba, mi vida también, mi historia también ha sido una muy complicada. Y tal vez le estoy hablando a un joven que tal vez no ha vivido mucho, tiene unos 18, unos 20 años de edad, pero todavía hasta este punto de su vida ha sido muy complicada, su historia ha sido muy difícil. Tal vez le estoy hablando a algún joven en esta hora que ha sido abusado o maltratado desde pequeño. Tal vez le estoy hablando a alguien, a alguna joven en esta hora que simple y sencillamente ha tenido dificultades en el amor y ha intentado ser feliz, pero no encuentra ese lugar. Tal vez le estoy hablando a alguien que es un poco más adulto, tal vez joven todavía, pero la vida te ha golpeado muy fuerte. Y tal vez te divorciaste, y tal vez te casaste pensando que ibas a ser feliz y ya vas por tu 3er matrimonio, pero todavía no eres feliz. Tal vez le estoy hablando a alguien que ha estado luchando con alguna enfermedad. Tal vez le estoy hablando a alguien que ha luchado con algún vicio. Tal vez estás luchando todavía. Tal vez le estoy hablando a alguien que tiene simple y sencillamente una gran debilidad y has tratado de mejorarla, de cambiarla, has tratado de hacer algo diferente, pero simple y sencillamente las cosas van de mal en peor. Tal vez le estoy hablando a un esposo que prometió que iba a ser mejor esposo, pero tiene ese algo escondido allí, privado, tiene esa relación escondida, privada, que te está matando y está matando a tu familia. Y te hiciste promesas de que las cosas iban a ir mejor, pero las cosas van de mal en peor. Tal vez le estoy hablando a alguien que simple y sencillamente ha estado en la iglesia por mucho tiempo, que simple y sencillamente ha estado participando de actividades de iglesia por mucho tiempo, pero tú sabes dentro de tu corazón de que algo no anda bien y has tratado de enmendar, de arreglar, de que algo pase, de que algo cambie, pero no ha cambiado absolutamente nada y sientes que las cosas van de mal en peor. Tal vez en esta hora le estoy hablando a alguien que se identifica con esta mujer, porque su vida ha sido complicada y tal vez has tenido que pasar y sufrir la muerte de seres queridos, tal vez has perdido tu empleo, tal vez el sueño de estudiar se te rompió. Tal vez en esta hora le estoy hablando a alguien de que soñaba con un mejor porvenir, pero te ves enredado en lo mismo. Tal vez le estoy hablando a alguien que está dolorido porque han pasado los años, han pasado los meses y nada cambia. Tal vez en esta hora, tú, mi amigo que me estás viendo, estás con lágrimas en tus ojos porque tú anhelas que algo cambie, pero ya no sabes qué más hacer. Tal vez en esta hora te sientes que todos tus intentos han sido en vano. Que todo lo que probaste, que todo lo que por lo que te esforzaste ha sido en vano. ¿Saben? Hablaba con un joven hace algún tiempo. Joven tenía unos 30 años aproximadamente. Se casó a temprana edad, 19, 20 años.
tuvo hijos, pero no le fue bien el matrimonio. Y fue todo un dolor y todo un viacrucis. Perdió su matrimonio, perdió su hogar. Ahora está lejos de sus hijos. Ahora está tratando de encontrarse otra vez, de reinventarse. Perdió mucho en el matrimonio, emocional, espiritual, físico. La gente ahora lo miran de momento medio de reojo. Ahora la gente lo juzga. Y él sabe que los ojos de la gente lo juzgan. Y me decía con lágrimas en los ojos, yo sé que yo necesito de Dios. Yo sé que yo necesito que algo pase en mi vida, pero no sé cómo hacerlo. Me he refugiado solamente en estar con más mujeres y con más mujeres. Me he refugiado en el alcohol, me he refugiado en tantas cosas que ahora me arrepiento. Pero estoy tratando de salir de donde estoy, pero nada. Pero no pasa nada, no encuentro paz, no encuentro felicidad, no encuentro gozo. Y yo sé que necesito de Dios, pero no sé tan siquiera ni cómo volver a Dios. ¿Saben? Una mujer que tuviera este problema en la cultura judía era considerada una mujer inmunda. Ser considerada una mujer inmunda representaba que la gente pensaba que esta enfermedad también era un castigo de Dios. ¿Saben? Ella no podía estar mezclándose con el pueblo porque ella era inmunda. La gente la juzgaba, la gente la señalaba. La gente decía, ¿sabrá Dios qué habrá hecho esa mujer para que le esté ahora cayendo este castigo? Y ella tenía que luchar no solamente con su enfermedad física, sino también tenía que luchar con el golpe de la sociedad. Ahora también le imponían una carga espiritual, haciéndole pensar de que ella era culpable, pecadora, y que ese era el castigo que ella se merecía y que Dios le estaba dando ese castigo. Ahora ella también tenía otra percepción. Está luchando físicamente con su enfermedad, está luchando emocionalmente con la sociedad, con el desánimo, con la frustración, con la debilidad física que tiene, con el no poder hacer cosas, con que ha perdido ahora todo su dinero y todas sus posesiones materiales. Y también lucha con la carga espiritual que tiene encima. La vida de esta mujer era complicada y parecía que sus esfuerzos habían sido en vano. Hasta el momento, habían sido en vano. Parecía que ya no había más salida para ella. Y no sé si en esta hora le estoy hablando a alguien que está a punto de tirar la toalla. No sé si en esta hora le estoy hablando a alguien que se cansó de intentar y dice, ya no voy más. Tal vez le estoy hablando a alguien que está deprimido, que está deprimida, porque las cosas no cambian. Tú te has esforzado y nada pasa y te cansaste. Estás drenado emocionalmente, estás drenado físicamente. Te sientes mal delante de Dios. Sientes que todas estas cosas que han estado pasando te han alejado cada vez más de Dios. Tal vez le estoy hablando a alguien que lleva lejos de Dios meses, años, tal vez décadas. Estás lejos de Dios y te sientes lejos de Dios por ese algo que pasó allá y tu vida lo que ha ido es de mal en peor y ya hasta te acostumbraste a vivir así. Tal vez le estoy hablando a alguien que está pensando, tal vez hasta quitarse la vida. Conocí a este hombre que creció en un hogar cristiano. Cuando tenía cerca de 18 años, 19 años, que pudo tomar un poco de independencia y libertad cuando entró a la universidad, decidió alejarse de la iglesia. Decidió alejarse de la iglesia porque la iglesia no era atractiva para él. Su casa le habían enseñado una iglesia rígida, y tenía una percepción de Dios, de que Dios era así, de que Dios era egoísta, rígido. Y esas cosas y otras cosas que fueron pasando en su corazón lo hicieron alejarse de Dios. Alejarse de Dios fue que terminó su carrera en la universidad, pero comenzó a alejarse de Dios cada vez más. Se casó, pero se alejaba cada vez más de Dios. Y se enredó en vicios, en el alcohol, en las amistades, con los amigos. Y estas cosas trajeron la destrucción de su hogar también.
a temprana edad, jovencito, unos 20 y pico de años. Ahora perdió su hogar, perdió su esposa, perdió el poder estar ahí para sus hijos, para su hijo, especialmente su hijo varón. Y simple y sencillamente lo que hizo fue hundirse cada vez más. Buscando esa supuesta felicidad, buscando esa supuesta satisfacción, se hundió cada vez más. Hasta el punto de que un día, sentado en su casa, agarró un arma y se lo puso en la boca porque quería terminar con su vida. Se rindió. Se rindió. ¿Saben? Yo doy gloria a Dios porque aquel día, el Dios de gracia, el Dios de amor, el Dios que salva, ese día impresionó su corazón y le confirmó a su mente de que no tenía que terminar con su vida porque todavía había un Dios que lo amaba. Yo no sé si en esta hora le estoy hablando a alguien que tal vez no es un caso tan crítico como este, pero te identificas con esta mujer. Las cosas van de mal en peor. Te identificas con un dolor que has cargado por años y no lo has podido sacar. Te identificas con una mujer que ha intentado cambiar la realidad de su vida, que ha intentado cambiar lo que tiene y en el estado en el que está, pero no ha podido. Tal vez le estoy hablando a alguien que se cansó de intentar. Pero yo quiero decirte en esta hora, no te rindas todavía, porque hay un Dios que todavía quiere hacer algo contigo. ¿Saben? Esta historia es impresionante porque dice la Escritura que la mujer escuchó también acerca de Jesús. Y si ustedes leen conmigo una vez más, vemos que dice en el versículo 27, cuando ella oyó hablar de Jesús. ¿Saben? La vida de esta mujer iba de mal en peor, pero un día ella escuchó del nombre de Jesús. La vida de esta mujer estaba empeorando. Iba cada vez más en mayor decadencia. Ya no tenía salud, ya no tenía salud física, salud emocional, salud espiritual, no tenía dinero, lo estaba perdiendo todo, probablemente había perdido amistades, familia, estaba sola, pero un día ella escuchó hablar de Jesús. Y ese día cuando ella escuchó hablar de Jesús, ella escuchó de que Jesús hacía milagros, de que Jesús había sanado a otras personas, de que Jesús había hecho cosas por otras personas que eran no solamente grandes, eran milagros sobrenaturales. Se corrió la fama de que este Jesús podía hacer lo que nadie podía hacer. Y ella escuchó hablar de ese Jesús. Y ella decidió ir a donde ese Jesús. Pero miren qué interesante que la Biblia dice que ella oyó hablar de Jesús, pero vino por detrás. Por detrás entre la multitud. ¿Saben? Y aquí hay un segundo concepto que yo quiero compartir con ustedes. Porque es que tal vez usted no ha entendido lo que está ocurriendo en esta historia y yo les quiero ayudar a entenderlo. Esta mujer estaba llena de vergüenza. Esta mujer tenía temor a ser descubierta dentro de la multitud como la impura. Socialmente, ella no era aceptada en los grupos de la gente porque ella estaba impura, era pecadora, estaba recibiendo el castigo de Dios. Esa era la conclusión a la que habían llegado. Ella había intentado, pero nada pasaba, así que ella vivía con culpa, ella vivía con vergüenza, ella vivía con temor a ser rechazada, a ser descubierta por las personas. Ella no viene de frente como Jairo porque ella está tratando de pasar desapercibida. Ella quería recibir su milagro y regresarse a su casa y que nadie se diera cuenta. Su temor, su miedo, su vergüenza la llevaba a que ella no quería tan siquiera ver a la cara a Jesús. Ella quería recibir el milagro, pero no se atrevía a venir delante de Jesús. Y para mí esto es bien importante porque probablemente yo le estoy hablando a alguien este día que su gran enemigo, que su gran impedimento para llegar a Jesús
es el temor y la vergüenza también. Tal vez en esta hora le estoy hablando a alguien que conoció de Jesús y se apartó. Pero ahora te cuesta regresar a Jesús porque te da vergüenza, te da temor que la gente sepa quién tú eres. Tal vez le estoy hablando a alguien que nunca ha estado en la iglesia, que nunca ha sido muy religioso, que nunca ha sido muy cristiano. Pero sabes que necesitas de Dios, pero te da temor, te da vergüenza. ¿Qué dirá la gente si la gente descubre lo que yo he hecho, lo que yo hago, lo que yo soy? Tal vez le estoy hablando a alguien en esta hora que tiene tiempo en la iglesia, pero no ha podido llegar a Jesús porque el temor y la vergüenza de lo que tú haces te impide poder llegar delante de Jesús. Aquella mujer estaba queriendo utilizar la multitud como su escondite. Probablemente ella se tapó todo lo más que podía, ella se habrá puesto sus máscaras como las que usamos ahora nosotros con la pandemia. Ella ¿qué no habrá hecho? Ella utilizó que había mucha gente para meterse entre la gente. Ella no quiso enfrentarlo, sino que se fue por detrás. Ella quiso tocar. Ella tenía fe. Ella sabía que si Jesús había hecho estos milagros, Jesús podía hacer el milagro con ella. Pero el temor y la vergüenza eran más fuertes. Y tal vez en esta hora yo le estoy hablando a alguien que el temor y la vergüenza son más fuertes. Y tú sabes que tú necesitas de Dios. Y tú sabes que Dios es el único que puede hacer la obra en tu vida. Que tú sabes que Dios es el único que puede perdonarte, que puede libertarte, que puede hacer algo nuevo, que puede darte una nueva historia. Pero tienes temor, tienes miedo, tienes vergüenza, te sientes condenado, te sientes abrumado, te sientes que el enemigo te recuerda tu pasado todo el tiempo y no te sientes digno de venir delante de Dios. Yo quiero decirte, amigo y amiga que me estás escuchando en esta hora, esos pensamientos de condenación constante, que viven recordándote lo que tú hiciste, lo malo, lo que ocurrió, lo que pasó, tus errores, esa voz que te condena constantemente, esa voz no es de Dios. Porque quien vive condenando y acusando al ser humano es el enemigo de Dios. Tú puedes leer en Zacarías capítulo 3 y vas a ver allí que en la visión de Josué, el sumo sacerdote de aquel tiempo, vas a ver cómo el profeta describe esa visión que tuvo y dice que allí estaba el sacerdote con sus vestimentas sucias que representaban sus pecados, sus errores, y allí estaba el enemigo, allí estaba Satanás acusándole. Sin embargo, Dios reprende al enemigo. Dios manda cambiar las vestiduras de Josué el sumo sacerdote. Dios lo perdona. Dios le da una nueva historia, le da una nueva oportunidad. La condenación no venía de parte de Dios, venía de parte del enemigo. Y el enemigo ha estado infundiendo temor y vergüenza y condenación sobre muchos corazones para impedirles que ellos puedan experimentar una nueva historia en Jesús, para que ellos puedan experimentar una nueva vida en Jesús. Y yo quiero decirte, amigo y amiga que me estás viendo en esta hora, Dios no quiere que sigas amarrado a la vergüenza y al temor. Dios quiere que vengas a Él. ¿Sabes qué? Porque Dios, a pesar de que Él sabe tu pecado, a pesar de que Él lo conoce mejor que nadie, a pesar de que Él te pudiera recordar detalles que hasta tú has olvidado, lo único que hay en el corazón de Dios es deseo de reconciliarse contigo, es deseo de renovarte, es deseo de reingresarte a la casa para que tú vuelvas a disfrutar de los beneficios de ser hijo, hija de Dios. ¿Saben? Esta historia me enseña a mí de que aquella mujer, a pesar de su temor, de su vergüenza, de que quería pasar desapercibida, ella decidió con fe acercarse a Jesús. Ella decidió decirle, y hoy algo va a cambiar. Yo lo he intentado todo.
yo voy a intentar hoy a Jesús. Y yo doy gloria a Dios por esta historia, porque probablemente hay alguien en esta hora que lo ha intentado todo, pero esta noche, esta mañana, no sé cuándo nos vayas a estar viendo, hoy quieres intentar a Jesús. Yo quiero recordarte que si hoy tú decides extender tu mano y tocar el borde de Cristo, si hoy tú decides extender tu mano y decirle, Señor, yo quiero tocarte, Señor, yo quiero intentarte, yo quiero probarte, yo quiero decirte que hoy algo grande va a pasar en tu vida. Hoy, si tú decides estirar la mano de la fe, hoy comenzará una nueva historia en tu vida. ¿Saben? Porque el tercer concepto que quiero compartir con ustedes en esta hora es que la fe es la que hace posible esa nueva historia. ¿Saben? Ella tocó el borde del manto de Jesús. Y cuando tocó el borde del manto de Jesús, Jesús se detuvo. Jesús se detuvo y Jesús le dijo a los discípulos, alguien me ha tocado. Y los discípulos decían, Jesús, pero ¿cómo que tú dices que alguien te ha tocado si aquí todo el mundo nos estamos tocando? Yo me acabo de tropezar contigo, probablemente le dijo Pedro. Estamos aquí apretujados y tú preguntas, ¿quién te tocó? A mí me tocaron también, Jesús. Pero Jesús dice, no, es que no se trata de que me tocaron, es que alguien me tocó con fe, porque de mí salió poder. ¡Wow! Habían gente que estaban allí y hasta tal vez tocaron a Jesús, pero no lo habían tocado con fe. Pero esta mujer, a pesar de todo, decidió aquel día extender su mano y con fe. Y por fe tocar aquel borde. Ella sabía que no se trataba del borde, se trataba de que Jesús tenía tanto poder que aún su borde podía sanar lo que ningún médico había podido sanar en 12 años. El toque de la fe. Y dice la Escritura que Jesús comenzó a mirar alrededor y ella, sabiendo que no había podido pasar desapercibida, vino delante de Jesús. ¿Saben? Y Jesús permitió este momento porque Jesús no solamente deseaba sanarla físicamente, Jesús deseaba sanarla en todos los aspectos. Porque Dios quiere darte una nueva historia. Pero la nueva historia que Dios quiere darte no es solamente resolviendo uno de tus problemas. Tal vez tú dices, no, si Dios me cambia este problema, yo con eso me conformo. Pero es que Dios no funciona así. Dios no hace milagros a medias. Dios no hace una obra para que tú te conformes. No, Dios hace cosas completas. Dios hace milagros absolutos. Dios trabaja de forma total y completa para que su obra sea perfecta en nuestra vida. Dios no solamente quería sanar físicamente a aquella mujer, Dios ahora, permitiendo lo que está pasando, Jesús, permitiendo lo que está ahora ocurriendo, está queriendo restituirla delante de la sociedad. Porque la sociedad que la condenaba como impura, ahora iba a recibir testimonio de que ella había sido sanada. Pero no solamente eso, Jesús también quería restituirla en su relación con Dios. ¿Saben? Y por eso es que en el versículo 34, dice la palabra que Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu azote. Jesús no solamente la sana físicamente, Jesús no solamente quiere dar testimonio público delante de la sociedad de que ella estaba sana, Jesús quería asegurarle a ella de que la fe no solamente la había sanado, la había salvado, la había restituido como hija del reino, la había restituida como heredera del reino de Dios. Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ya no tienes que seguir viviendo con la culpa. Ya no tienes que seguir viviendo con la condenación. Ya no tienes que seguir viviendo con las acusaciones. Ya no tienes que seguir viviendo con temor. Ya no tienes que seguir viviendo con fracaso. Ya no tienes que seguir viviendo con esos intentos infructuosos que has tenido. No, ve en paz. Aquel día comenzó una nueva historia. Comenzó una nueva historia para aquella mujer porque ella decidió extender la mano de la fe. Tocar el borde del manto de Jesús, intentar a Jesús. Y ese día todo cambió. Probablemente en esta hora tú estás diciendo, wow, si
si esa fuera mi historia, si ese fuera yo. Y yo quiero decirte que esta puede ser tu historia. Este puede ser tú. Porque el mismo poder que sanó a la mujer del flujo de sangre está disponible para ti hoy todavía. El mismo Salvador que lo hizo está vivo y puede hacerlo y quiere hacerlo en tu vida también. Jesús sigue interesado. Jesús sigue interesado en salvar tu vida, en renovarla, en restaurarla, en que tú puedas experimentar el poder de la fe y ser sanado, restaurado, reconciliado, que puedas experimentar la salvación de Cristo Jesús. El mismo Dios está vivo y está dispuesto. El mismo poder está disponible para ti. Hoy necesitas tú tomar la decisión. Si sigues poniendo a la multitud como excusa, si sigues poniendo tus limitaciones como excusa, si sigues poniendo tu pasado como excusas, o si te metes entre medio de la gente, extiendes tu mano y le dices, Señor, hoy yo quiero tocarte por la fe, porque hoy yo quiero intentarte. Yo he intentado muchas cosas, pero hoy yo te voy a intentar a ti, porque yo sé que tú puedes hacer lo que mi vida necesita. ¿Saben? En esta hora termino contándote esta historia. Este muchacho cayó preso y abandonó a su esposa y a sus hijas. Esta muchacha joven ahora era madre sola en un hogar con 3 niñas pequeñas, intentando sobrevivir, intentando darle algo a sus hijas, intentando vivir día a día porque era muy complicado para ella. Ella nunca había terminado la escuela, tenía un trabajo muy malo, ahora tenía 3 niñas, no tenía ayuda en la casa, saber que su pareja, su esposo está en la cárcel, eran tantas cosas. Era lo que la gente pensaba, era lo que la gente decía, era como la gente la miraba. Y yo conocí a esta muchacha en un momento muy complicado de su vida. Pero yo quiero decirte que Jesús llegó a ella en el momento más complicado de su vida. Y para Jesús eso no fue impedimento de poder darle a ella una nueva historia. Tuve el privilegio de ver cómo el comenzar a conocer a Jesús cambió a esta familia. Cambió el corazón de esta madre, cambió el corazón de aquellas niñas. Cómo comenzó a haber ahora reconciliación y cómo ahora ellos comenzaron a probar a Dios y Dios comenzó a proveer y Dios comenzó a manifestarse y ahora ellos comenzaban a dar testimonio de que lo que parecía antes muy difícil lograr, ahora de una forma no explicable, ahora las cosas pasaban. Porque es que cuando Dios interviene, Dios comienza a restaurar aún el peor de los casos. Aún lo que parece ya imposible de resolver, Dios lo puede resolver porque para el Señor no hay nada imposible. Y la historia de esta mujer cada vez que la recuerdo y de esta joven cada vez que la recuerdo, solamente me permite apreciar la grandeza de un Dios que puede tomar el peor de los casos y puede darle una nueva historia para que su nombre sea glorificado en sus hijos. Y Dios quiere glorificar su nombre en tu vida. Y Dios quiere darte una nueva historia. Tal vez tus intentos han sido en vano. Tal vez el temor y la vergüenza te han mantenido distante todavía. Pero yo quiero invitarte hoy a que des un paso de fe, a que extiendas tu mano, a que le digas al Señor, Señor, yo quiero intentarte hoy. Y yo sé que si tú hoy decides intentar a Jesús, si tú decides hoy intentar a Jesús, grandes cosas van a pasar en tu vida. En esta hora no sé si hay alguien que ahí nos está viendo y quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero intentarte. Yo quiero extender mi mano y yo quiero tocarte porque yo sé que si yo toco tan siquiera el borde de tu manto, tú vas a hacer tu obra de salvación en mi vida. Si ese es tu deseo, si esa es tu decisión, yo quiero invitarte a que me acompañes y que oremos juntos en esta hora. Querido Dios, gracias porque tú no nos abandonas cuando las circunstancias son peores. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestros intentos que han sido en vano o han fallado, Señor, tú no dejas de seguir intentando hacernos entender
lo mucho que nos amas. Gracias, Señor, porque aun cuando el miedo y la vergüenza, Señor, nos alejan de ti, gracias porque tu amor y tu misericordia nos alcanzan aun cuando nosotros estamos lejos. Señor, en esta hora nosotros queremos decidir por ti. Queremos intentar a Jesús. Y queremos, Señor, extender la mano de la fe confiando, creyendo de que tú puedes hacer lo que nadie ha podido hacer, de que tú puedes hacer aún lo que parece imposible. Oh Señor, queremos entregarte nuestra vida. Queremos entregarte nuestro corazón. Queremos entregarte nuestra familia, nuestro hogar, nuestro matrimonio. Queremos entregarlo todo a ti, Señor. Porque queremos que tú hoy te manifiestes. Que hoy mismo tú te manifiestes como solamente tú lo sabes hacer. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de Dios sea contigo y que puedas decidir hoy intentar a Jesús, porque Él quiere darte una nueva historia.